día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasamos al punto 389. Es el segundo punto que completa la explicación: el pecado original, una verdad esencial de fe. Dice así, 389. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La Iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la verdad del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. La afirmación principal es la siguiente, es decir, el tema del pecado original es como el anverso y el reverso de una moneda. Y el reverso de la moneda es la doctrina del pecado original y de nuestros pecados personales. Y el otro lado de la moneda es Cristo Salvador, Cristo Redentor. Y las dos cosas están unidas. O sea, una moneda tiene dos caras. Y pretender únicamente que mostrar una ocultando la otra, pues no. A veces se quiere, ¿no? Se quiere hoy en día pues hablar de Cristo Salvador, pero sin hablar del pecado. Mira, y eso es hacerle un triste favor a Cristo Salvador. Porque si yo no sé de qué me salva, entonces recuerdo una vez hablando con una persona pues que tenía dudas de fe sobre la posibilidad de la condenación del hombre, sobre la doctrina de la salvación y la condenación, tal y como Jesucristo habla de ello en los evangelios. Pues a mí me parece que eso, que pues yo no creo en la posibilidad de la condenación del hombre, me decía, ¿no? Y esto y lo otro, y estaba así hablándome, y claro, pues estábamos en una parroquia que se llamaba pues del El Salvador, ¿no? Parroquia del Salvador. Y yo me acuerdo que le dije, oye, y entonces esta parroquia en la que estamos, ¿por qué tiene este nombre? ¿Por qué se llama Parroquia del Salvador? Vamos a ver, es que las verdades de fe están todas unidas. O sea, entonces, ¿Jesús de qué me ha salvado? Si no existe la posibilidad de la perdición del hombre, de la condenación del hombre. ¿De qué me ha salvado? ¿De un catarro? Con perdón de la ironía. Claro. Sí, recuerdo que cuando le dije eso se quedó esa persona pues un poco impactada, ¿no? Dije, pues no había pensado nunca en eso. Hombre, es que estamos hablando de que es la cara y la cruz de una misma moneda. Si yo niego el efecto del pecado en el hombre, no, estoy desdibujando, le estoy quitando toda la intensidad a la salvación de Jesucristo. El hombre tiene una necesidad radical de salvación. El hombre no se puede autorredimir, no se puede autosalvar, no. El hombre necesita la salvación de Dios. El hombre por sus propias fuerzas, bueno, no es capaz de quitarse la losa del pecado que le lleva a la perdición. Nuestra salvación viene de Dios. Claro, si eso no lo tenemos claro, la redención de Jesucristo pues es estética. Es que es estética. O de lo contrario, como algunas veces ocurre, pues se quiere reducir a una especie de redención política. Bueno, pues Jesús vino pues para hacer una especie de redención política y se hace una reinterpretación de la salvación de Jesucristo, pues eso, ¿no? En tono político, como en la teología más extrema de la liberación se pretendió hacer, ¿no? Venir a decir que Cristo no ha venido a salvarnos de nuestros pecados, sino de la opresión política y no sé qué. Claro, pues entonces reducimos el Evangelio a una interpretación política o otro tipo de interpretaciones. Pero ciertamente no es eso lo que los Evangelios y la Escritura afirman. La Sagrada Escritura afirma que Cristo ha venido a salvarnos de una esclavitud interior, de la esclavitud del pecado, que tiene muchas consecuencias exteriores, pero se trata de una esclavitud radical que lleva al hombre a la perdición. Bueno, o sea, esto es muy importante esta afirmación. Es el anverso y el reverso de una misma moneda. Y luego dice otra cosa, este punto 389, que no me resisto a dejar de comentar. Dice, la Iglesia, que tiene el sentido de Cristo,
sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Pero me impresiona esta expresión del catecismo. La Iglesia que tiene el sentido de Cristo, o sea, el sentido de Cristo, entender a Cristo, comprender o sea, tener la clave de explicación de su mensaje, esa clave de explicación está en la Iglesia. La Iglesia tiene el sentido de Cristo. Me parece una afirmación, incluso diría hasta muy bella, no solo muy verdadera, sino muy bella. La Iglesia tiene el sentido de Cristo. Especialmente los santos que la Iglesia ha canonizado tienen el sentido de Cristo. Y la Iglesia los pone como modelos. Y el magisterio de la Iglesia tiene el sentido de Cristo, porque el Espíritu Santo prometió que no dejaría huérfana a la Iglesia, que la asistiría, que la acompañaría, que llevaría a plenitud la comprensión de la predicación de Cristo. Y así ha sido, y en 2000 años no hemos estado huérfanos, hemos sido acompañados por esa asistencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, en la vida de los santos, en el magisterio de la Iglesia. O sea, esto es importantísimo, ¿eh? La Iglesia que tiene el sentido de Cristo. Me permito un pequeño excursus, aunque me salgo un poco del tema que estamos hablando, pero es que me parece que de vez en cuando también tenemos que, en nuestra explicación del catecismo, sin exagerar, ¿no?, pero creo que de vez en cuando también tenemos que hacer una incidencia a los errores actuales que están aconteciendo y de los que estamos rodeados, porque la confesión de la fe yo creo que tiene 3 niveles. Un nivel de la confesión de fe es creer íntegramente lo que la Iglesia nos propone. Un segundo nivel de la confesión de fe es explicarlo a los demás. Pero un tercer nivel de la confesión de la fe es rebatir los errores. Y esos 3 niveles son importantes. Creer íntegramente, predicar a los demás y tercero, rebatir los errores. Por eso de vez en cuando, también en la explicación del catecismo, tenemos que desenmascarar determinadas desviaciones de pensamiento que van ocurriendo en torno a nosotros. Entonces, a lo que iba, a propósito de esta afirmación que hace el catecismo, esto de que la Iglesia tiene el sentido de Cristo. Claro, fijaros hasta qué punto esto desenmascara esa tentación de Cristo sí, Iglesia no. Imaginaros hasta qué punto desenmascara, porque después del Cristo sí, Iglesia no, más tarde vino pluralismo religioso sí, pero religión revelada no. Es decir, que bueno, que aquí vamos a hacer un más mix, una especie de común denominador de todas las religiones, pero sin creer en que Cristo ha revelado un camino objetivo para llegar a él. Y en el fondo detrás de esto se esconde algo que hoy en día se está difundiendo mucho, que es espiritualidad sí, religión no. O igual también dice, bueno, espiritualidad sí y religión la que te convenga. Que recuerdo haber escuchado hace poco algo que me impactó, ¿no? Hasta qué punto se le puede hacer daño al pueblo de Dios predicando equivocadamente, decir la siguiente imagen. La religión es como un vaso y el agua es como la espiritualidad, decía vamos, no voy a dar pistas, ¿no?, de quién era la persona, pero bueno, decía, la religión es como un vaso, pero lo importante no es el vaso, lo importante es el agua. Entonces, a mí no me importa qué religión tengas, lo que me importa es el agua. Entonces, tú si quieres cambia de vaso, pero lo importante es el agua. El agua es la espiritualidad y el vaso es la religión. Bueno, la verdad es que me parece una falacia tremenda, una concepción tremenda, porque ¿cómo se puede separar espiritualidad de religión? ¿Cómo se puede separar? ¿Cómo se puede separar la carne de la sangre? Es que como no le mates, eso no hay quien lo separe. Si tú separas la carne de la sangre, le has matado. ¿Cómo se puede separar Jesucristo, la religión cristiana,
de la gracia que nos da. ¿Cómo se puede hacer esa separación? O sea, es decir, desenmascaremos esta teoría subjetivista de la nueva era que se va difundiendo entre nosotros, una nueva era en la que se confunde, no hay religión revelada, y en el fondo, pues cuando negamos la revelación, pues acabamos todos reduciéndola a una difusa espiritualidad. No, perdón. Aquí la clave está en el acontecimiento de la revelación. Cristo vino y se reveló, y vino a nosotros, enviado por el Padre. Esa es la clave. Luego a mí no me distingas ahora entre el vaso y el agua, porque como he puesto el ejemplo, la carne y la sangre no se pueden separar. Cristo no solo es el vaso, sino que es el agua. Y no solo es el agua, sino que es el vaso. Y creo que esta afirmación, hecha con fuerza, desenmascarando, como digo, todos estos errores que se están concatenando y que están unidos a esta visión y a esta imagen de la nueva era que se va infiltrando entre nosotros, pues nos tiene que llevar a afirmar esto que con tanta belleza dice aquí el Catecismo: la Iglesia tiene el sentido de Cristo. Y nos refiere 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Impresionante que diga San Pablo esto. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, la Iglesia tiene ese sensus, ese sentido de Cristo, que se lo da el Espíritu Santo, que la promesa de Jesús se está cumpliendo, el Espíritu Santo nos asiste, y más allá de nuestros pecados, de nuestras tibiezas, ¿no? El Espíritu Santo asiste. Yo creo que también soy testigo de ello, es decir, el Señor tiene misericordia de los que predicamos y a pesar de que seamos pecadores, nos asiste, o sea, y es así. Y no está esperando a que seamos plenamente santos para asistirnos, sino que nos asiste aunque no seamos incluso plenamente santos. La Iglesia tiene el sentido de Cristo y por eso proclama al Cristo Redentor, que al mismo tiempo eso supone, revela, descubre lo que es el misterio del pecado del hombre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.